Ya, entonces, hola a todos, bienvenidos a la clase número 7. Esta clase vamos a estar viendo pandas, que es la continuación de NumPy, pero aplicado solamente a datos tabulares, que es lo que explicaremos un poquito más adelante. Ya, entonces, los objetivos de la clase van a ser comprender los aspectos introductorios de pandas, que son las series y que son los data frames. ¿Ya? Vamos a ver indexado y operaciones básicas en data frames y vamos a ver filtrados y queries, o sea, vamos a ver cómo seleccionar algunos datos con respecto a todo nuestro data frame y finalmente vamos a también tener un par de visualizaciones muy básicas con las que vamos a primero practicar también para la clase de visualizaciones que me parece que es en 2 clases más. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Qué es Pandas? ¿Ya? Pandas es una librería de Python utilizada para manejar datos tabulares, ¿ya? Y que nadie se sorprenda, esto es exactamente la misma idea que Excel, solamente que no visual, ¿ya? O sea, nosotros, a diferencia de Excel, no podemos hacer doble clic aquí encima y después modificar el valor de cierta celda. Pero es exactamente la misma idea que Excel. Bueno, y obviamente tampoco podemos hacer fórmulas, pero es mucho más sencillo hacer fórmulas en Excel, a mi opinión. Claro, quizás eso puede que no lo comparta todo, ya, pero es mucho más sencillo hacer funciones de cualquier tipo acá usando Pandas que usando Excel. Entonces, bueno, y otra de las ventajas también grandes es que Excel soporta hasta una cierta cantidad de datos, supongamos que están abriendo 10 megas de datos, ya con Excel, con eso Excel ya se empieza a volver un poco loco. Ya entonces la idea es que con esto podamos manejar un data frame, si quieren, de 1 giga de datos, de 10 gigas y que esto no represente una limitación. ¿Ya? En términos prácticos, si está manejando 10 gigas, sí va a representar, pero después hay algunas librerías que complementan esto para poder hacerlo de forma distribuida o otras cosas un poquito más simpáticas. ¿Ya? Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, como les decía, tiene todas estas ventajas, es como el Excel, uno puede usarlo, tiene la desventaja de que no es visual, pero que puede hacer operaciones mucho más rápidas y puede cargar mucho más datos y ser mucho más práctico en términos generales. ¿Ya? La idea de esto es que tenga herramientas, o sea, que provea una interfaz muy sencilla de ocupar, de herramientas que faciliten la exploración, limpieza y procesamiento de los datos. ¿Ya? Su enfoque, como les decía, la simplicidad y eficiencia. O sea, todas las cosas finalmente van a ser bastante eficientes porque está implementado, y esto no lo había dicho, pero está implementado sobre NumPy. ¿Ya? Entonces, todas las operaciones que nosotros conocíamos, que habíamos visto en las clases anteriores, también existen acá en los data frames. ¿Ya? Por eso es eficiente y al mismo tiempo conserva la simplicidad de lo que nos permite NumPy, ¿ya? Y aquí viene todo el tema también de que no hay force, sino que lo que tenemos son métodos, por ejemplo, para agregar en el sentido de sacar promedio, de calcular sumas y en fin, ¿ya? Entonces, empecemos ahora sí, ya después de esta breve introducción, a ver lo que realmente es y cuál es la capacidad que tiene Pandas para hacer las cosas, ¿ya? Como ustedes saben, primero siempre hay que importar los módulos, y en este caso, este módulo en particular lo llamamos PD. Acuérdense, digo, que cuando nosotros importamos NumPy, era de este estilo, NumPy as NP, ¿ya? En este caso vamos a importarlo solamente como PD. Ya, ¿tienen dudas con esto? ¿Han ocupado en algún momento Pandas en vez de Excel? ¿Lo han encontrado más difícil? Así como comentarios de ustedes. En el chat me dicen, Pandas es mucho mejor que Excel. Claro, sí, una vez que uno le agarra el- como que le agarra las formas de uso, los trucos, en fin, todo eso, se vuelve definitivamente mucho mejor Pandas que Excel. O sea, después ya a mí después de haber aprendido esto no se me ha pasado nunca por la mente volver a ocupar Excel nunca, ¿ya? Entonces, ojalá que después de Profe, esta clase también queden con esa idea. ¿Alguien iba a decir algo? sí, yo tengo una consulta. ¿En qué situaciones es más conveniente utilizar pandas para ciertas operaciones? Que yo por lo menos no sé muy bien pandas, pero de repente para el manejo de datos trato de pasar entre NumPy y pandas porque no sé manejar tan bien pandas como Ya, NumPy. Entonces, ¿bajo qué situaciones es más aconsejable uno ver aquí? claro, mira. Pandas está sobre especializado y obviamente, y más que sobre especializado, está diseñado para trabajar datos tabulares.
Por ejemplo, si tú quieres hacer manejo de datos en más dimensiones, en 3, en 4 dimensiones, Pandas no te va a soportar eso, ¿ya? Porque está diseñado solamente para esta idea de que tú vas a tener columnas y tú vas a tener filas, ¿ya? Entonces, en ese sentido es una de las limitaciones que tiene. Ahora, con respecto al Excel, todo lo que tú puedes hacer en Pandas, yo creo que lo puedes hacer en Excel, pero con mucho más trabajo, ¿ya? Pandas comúnmente calcula, eh, no sé, a través de un simple método del data frame y puedes calcular, no sé, la suma de una columna sin mayores problemas, y en cambio en Excel tú tienes que escribir la fórmula, seleccionar las columnas, las filas que vas a usar, a veces no funciona esto. ¿Ya? Por lo general, ahí hay como cierto, siempre este balance entre qué tan visual quieres hacer tú las operaciones con respecto a qué tanto te gusta programarlas y qué tanta capacidad necesitas para hacer las operaciones que tú necesitas hacer. Claro, aquí dicen, bueno, no, sí, eso es una pregunta válida también porque en verdad el, el- lo común y lo que finalmente todos terminan aprendiendo es el tema de Excel y en general es una buena herramienta, si no hay que desmerecerlo. Y de hecho, yo en algún momento tuve un profe que decía que a diferencia de lo que dicen la mayoría de las personas, hay que también saber usar Excel porque mal que mal es como la herramienta más usada así para la gente que está fuera del área para manejar cualquier tipo de datos y los datos se generan ahí, pasan por ahí, muchas veces van a tener que abrir un Excel en Pandas y va a decir, no, esta cosa no funciona, va a tener que eliminar filas, columnas, van a tener que hacer rellenos, y, en fin. ¿Ya? Así que eso, principalmente podemos estar hablando un poquito más de rato de esto, pero yo creo que en general es esa la idea principal. Sí, es que le pregunté en verdad con respecto a NumPy y en Ya, ciertas operaciones. ya te entiendo. Sí. Mira, dejémoslo así como si tú vas a trabajar en más de 2 dimensiones, o sea, si no vas a trabajar en este formato, NumPy. Ya no hay ninguna otra forma de hacerlo porque DataFrame es solamente para 2 dimensiones, por lo menos hasta donde yo sé. ¿Ya? Esa es como la explicación sencilla. Ahora, si tú quieres trabajar con datos, no sé, por ejemplo, aquí tú estás describiendo una persona, imagínate que tienes en una fila una persona y aquí tienes la altura, tienes la edad, el peso, qué sé yo, te conviene mucho más trabajar con data frames que con NumPy, porque va a ser mucho más visual el trabajo, ya vamos a ver cómo se representan los data frames abajo, y vas a poder hacer las operaciones mucho más sencillo, y tienes agregaciones por grupos, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, y puedes también mezclar otras fuentes de datos que también es súper poderoso y que NumPy no lo tiene. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos. Gracias. ¿Ya? Ya, entonces como les decía, la idea del data frame es que sea muy parecido a un Excel. Entonces imagínense que en esta fila de acá, ustedes van a describir una persona y aquí tienen el peso, la altura, la edad y qué sé yo, el puntaje de la PSU del lenguaje. ¿Ya? Entonces, la idea es que después ustedes organicen de esta forma los datos. Aquí van a estar las variables que ustedes van a estar analizando y estas van a ser las observaciones. Ya, como ustedes saben, estas se llaman fila y estas se llaman columnas. Ahora, empecemos. Ahora sí ya a usar efectivamente esta cosa. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesitamos saber es que la idea es que nosotros no hagamos, no generemos los datos en pandas porque no es la idea hacer esto en pandas. O sea, igual se puede hacer y puede funcionar y todo, pero la idea es que nosotros realmente estemos captando los datos de alguna fuente y los traigamos nosotros a nuestro data frames, ¿ya? Entonces lo que se hace comúnmente en esto es, se lee de distintas fuentes, por ejemplo, Excel, formato CSV, que son estos separados por coma, estos Parquet, que la verdad no sé muy bien cuáles serán, puede leer JSON, que también es los JSON, para que ustedes sepan, son estas estructuras muy parecidas a los diccionarios. ¿Ya? Es muy similar, pero ustedes van guardando, es como el tema de las frutas que vimos en el laboratorio 1. La fruta, una fruta en particular, por ejemplo, la frambuesa, se podría haber codificado como en JSON, y es exactamente la misma cosa que ustedes vieron ahí. ¿Ya? O sea, no tiene mayores diferencias. ¿Ya? Pueden leer también de una base de datos usando SQL y otros lenguajes más que permiten también interactuar con otras bases de datos. Entonces la idea es que nosotros tomemos esto y lo leamos como un data frame. ¿Ya? Y comúnmente después siempre se quiere hacer algo con esto y si ustedes necesitan después exportarlos, pueden exportarlos también a los mismos formatos de entrada. ¿Ya?
entonces con todos estos formatos que tienen acá y en verdad muchos más. Ya, ustedes pueden leer también la referencia completa de la entrada y salida, eso significa input, output, ¿ya? Ahí en esta página que ustedes pueden encontrar acá. ¿Ya? Y para esta clase la gracia es que no solamente, como el resto de las clases, no tengamos como datos generados aleatorios, porque eso en verdad nunca, yo encuentro que no es muy didáctico, ¿ya? Así que lo que vamos a usar es esta cosa que se llama índices para una vida mejor, ¿ya? Entonces, para explicar Pandas cómo funciona, vamos a usar este dataset que estamos viendo acá. Les explico. Los índices para una vida mejor es un conjunto de índices que hace la OSD, ¿ya? O sea, que analiza distintos tópicos relacionados con la vida, en general como con la satisfacción de la vida con respecto a distintas cosas, ¿ya? Y aquí pueden ver, esta es como una captura de la página principal, y fíjense que aquí se ordenan todos los países según la importancia que le demos a estas cosas, por ejemplo, vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación. Vamos a ver la página para que ustedes lo vean, ¿ya? Entonces, si ustedes después pueden entrar, ojalá después y no en este momento, ¿ya? Pero si les pica el bicho no hay problema tampoco. Entonces, podemos, por ejemplo, decir, ya, lo que más me importa es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí se empiezan a mover estas flechitas y ahí nos empieza a decir cuáles son los países que nos gustaría vivir, o sea, que me gustaría vivir si es que me importa mucho el medio ambiente. ¿Ya? Y también puedo poner varias cosas, no sé, por ejemplo, educación también. Y ahí empiezan a moverse las agujitas. Y me parece que en alguna parte también había como... Ah, aquí está. Aquí se puede ordenar por ranking. Entonces, obviamente estos países súper bonitos y a que todos nos gustan están acá arriba. Principalmente cae mucho hielo, pero parece que hacen todo bien. Y aquí están los países, nosotros. ¿Ya? Nada más que eso. Ya, entonces, la idea es que hagamos estas mismas cosas que estamos viendo en esta página, pero nosotros la hagamos con Panda. O sea, podamos mover las agujitas, no tan interactivo, obviamente, sí, igual vamos a tener que programar, pero la idea es que analicemos los datos que están debajo de este análisis que estamos viendo en esta página de acá. ¿Ya? Aquí están los temas por detalle, por ejemplo, los que me gusta ver harto son los de medio ambiente, ¿ya? Estas son las variables, ¿ya? Fíjense que aquí está el indicador, en verdad son varios indicadores por tema, fíjense que este tema que es vivienda tiene 3 indicadores, y aquí está el título en inglés, título en español, la unidad con la que se mide y la descripción del indicador. ¿Ya? Entonces, y son indicadores súper sencillos, de hecho, por ejemplo, el tema del medio ambiente, miren la calidad del agua, cómo se mide. ¿Ya? Este se mide en porcentaje y es el porcentaje de las personas que informan estar satisfechas con la calidad del agua local. ¿Ya? Súper, súper sencillo. Toman una muestra de las personas del país en general y ven qué tal, si les gusta el agua o no les gusta el agua. ¿Ya? Por ejemplo, para el tema de satisfacción, la satisfacción ante la vida es una autoevaluación promedio o sea, de cómo uno percibe la vida de la escala de 0 a 10. ¿Ya? Y hay muchos más que ustedes pueden ver a mano, que vamos a dejar obviamente todas las herramientas para que ustedes lo puedan analizar usando Banks. ¿Ya? Entonces, la idea es que analicemos este dataset de acá. Ya. Ya, ahora vamos a importar el dataset. Habíamos visto que había muchas formas de leer datos y en este caso vamos a leer este Excel que tengo acá, que es lo que uno puede obtener de la página, pero ordenado un poquito más. Entonces, fíjense que las columnas son las variables, por ejemplo, aquí está la cantidad de habitaciones por persona, ¿ya? Y en esta otra parte de acá tenemos los países, o sea, cada fila, cada observación finalmente representa a un país en particular. ¿Cómo hacemos esto? Usando, llamamos al módulo Pandas y llamamos dentro de este read Excel, o sea, es decir, vamos a leer un Excel que es el que se encuentra en esta ruta de acá. Ya para los que no sepan, digo, esta es una ruta relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros empezamos en la carpeta en donde estamos ejecutando nuestro Python. En este caso de acá, ya vamos a ir, no tenía contemplado esto, pero nunca se me había ocurrido que también podría ser relevante. Ya, yo estoy ejecutando Python desde esta ruta de acá. Acá estoy ejecutando el node, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy a buscar algo de forma relativa a este punto de acá. Entonces, este es mi punto de partida, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago yo? Dentro de este punto de partida, entro a la carpeta
a la subcarpeta y aquí está el dataset que estoy leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá realmente? Estoy en este punto, que es mi carpeta de origen, avanzo a la carpeta Resources y después, por último, avanzo a este archivo que está acá. ¿Y por qué es relativa? Porque yo no parto desde este equipo, ¿no es cierto? Porque las rutas en Windows son de este estilo, pues C, después Users, después Pablo, qué sé yo, y así sigo avanzando. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de las rutas relativas, no escribir tremenda cosa que hay para atrás. Ya, entonces ahora sí realmente vamos a importar esta cosa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, hasta el momento? ¿No? Ya, excelente. Entonces, fíjense, y algo bien interesante que tienen los notebooks es, fíjense la integración de esto, o sea, se ve súper bonito, ¿cierto? Se ve como esta misma tabla que habíamos visto arriba, pero en formato de pantalla. Header, ya, buena pregunta. Header lo que hace es fijar la primera columna como header, como encabezado del data frame. Mira, si sacamos este argumento, lo que va a hacer es que el header original, el que estaba en Excel, o sea, esta fila que tenemos acá, la trate como una observación más y no como el encabezado de la tabla. Y en este caso, cuando yo pongo header igual 1, digo que la primera fila que tengo acá sea interpretada eh, como el encabezado de la tabla. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ya, entonces aquí tenemos nuestros datos. Fíjense que entonces tenemos las filas, en las filas tenemos las observaciones eh, por país, ¿ya? Y en las columnas tenemos cada una de las variables que yo les había estado hablando recién. Entonces, fíjense, y la integración con Jupyter es súper buena, ustedes después pueden explorarlo un poquito más a mano, y con la diferencia, claro, que nosotros no podemos hacer doble clic acá y editar el dato. Ya para eso tenemos que usar un par de métodos que eso es como la desventaja de esto. Ya, entonces, teniendo esto, fíjense que aquí tenemos estos valores NaN, que significa que no hay valores realmente aquí, no hay mediciones. En este caso, esta es como casas que no tienen instalaciones básicas, por ejemplo, el tema del baño, no tienen baño, ¿ya? Entonces aquí no hay mediciones de esto para Australia. Que fue Australia, ¿cierto? Araña gigante y más encima no tienen medición. Ya, entonces, sigamos. Son aproximadamente 41 filas, ya porque acuérdense que los índices parten desde cero, y son 25 columnas o 25 variables, que es la que estábamos viendo. Lo básico, lo absolutamente más básico, que es lo que necesitamos para empezar a manejar esta cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero que nada los atributos y métodos básicos de cada data frame. ¿Ya? Acuérdense que esto realmente es un objeto en Python. ¿Ya? Y como buen objeto tiene tanto atributos como métodos. Los atributos nos permiten observar un poco de qué se trata, que es lo que tenemos más o menos acá en el data. ¿Ya? Para ver el nombre de las columnas podemos hacer df.columns, ¿ya? Y nosotros entramos acá y fíjense que nos retorna no una lista, sino que un objeto index con todas las columnas. Entonces se comporta más o menos igual a una lista. ¿Ya? Entonces primero tenemos el país, después tenemos esta cosa de las instalaciones básicas en casa, el gasto por casa, la cantidad de habitaciones por persona y así sucesivamente. ¿Ya? Oye, pero, ¿Sí? ¿podría subir un poquito para dónde abrió el Excel? Ah, Para ver. No, 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 ahí mismo en el en- código. ¿ya? ¿Código? ¿Acá? ¿Sí? ¿Esta Sí, un parte? poquito más arriba. Ya, DF. Eso era para ver cómo definió el nombre. Claro. Gracias. Ah, ya, claro. Sí, esto lo guardé en una variable llamada df. Ya, entonces todas las otras cosas, todas las operaciones que hagamos van a ser sobre esa variable que es la que contiene nuestro data frame que estamos viendo acá. ¿Ya? Sí, buena pregunta. Gracias. Ok, ya. Entonces, tenemos acá esto, las columnas, podemos ver los índices, que es las cosas que van a identificar a cada una de las filas. Fíjense que esta fila está enumerada por el 0, está por el 1 y está por el 2. Y obviamente vamos a ver después que nosotros podemos acceder a estas filas a partir de estos índices que están acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, index me dice que en verdad es un rango nomás, como fome. Parte desde el 0, termina en 41, perdón, y va saltando de 1 en 1. No nos imprime la lista completa, sino que es un poquito más flojo y no hace esa cosa. Con len podemos ver la cantidad de filas que tiene nuestro data frame, que en este caso eran 41, que es lo mismo que sale acá abajito. ¿Ya? Tenemos 41 filas entonces.
shape lo que nos permite es ver la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y fíjense que es más o menos muy parecido a lo que se hace en NumPy, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, la operación dtype, o sea, perdón, el atributo dtype. Ah, no, este es exclusivo de la serie. No, ya. Este es, vamos a verlo un poquito más adelante. Ya, vamos a seleccionar algunos elementos. Y al seleccionar elementos me refiero a seleccionar tanto filas como columnas. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay tres operaciones que son súper sencillas. Primero, para seleccionar los primeros 5 con df.head, ¿ya? En este caso selecciono las primeras 5 filas, ¿ya? Fíjense acá. Para los últimos n elementos, puedo usar tail o cola, ¿ya? Y en este caso me va a traer las últimas 5 filas. Y para entregar las 5 filas, unas 5 filas aleatorias, que obviamente va a ir cambiando cada vez que yo lo ejecute, puedo usar sample, ¿ya? Fíjense que si lo ejecuto de nuevo, me entrega Japón, Australia, México, y ahora me entrega Suecia, los Países Bajos y... Ya, pregunta. Acuérdense del funcionamiento de NumPy, ¿ya? Acuérdense que nosotros teníamos como un parámetro que se llamaba axis, ¿cierto? Que definía la dimensión en donde nosotros queríamos operar. ¿Existirá también esto acá? ¿Y qué es lo que haría, por ejemplo, que yo especificara axis igual a 1 o axis igual a 0? ¿Qué creen ustedes? Ya, en el chat me responden, ver una fila o ver una columna. Ignacio también, filas o columnas. Efectivamente, gracias. Lo que hacemos, por ejemplo, perdón, cuando hacemos un sample, pero ahora le especificamos la columna, lo que vamos a, o sea, especificamos que el eje donde se haga la operación sea el eje de las columnas, lo que va a pasar es que ahora nos va a traer 3 columnas aleatorias. ¿Ya? En este caso, si ejecutamos de nuevo, va a pasar lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Este también es compatible con las operaciones que habíamos visto antes, ¿ya? Y en general va a ser compatible siempre con la mayoría de las operaciones. O sea, si nosotros queremos sumar hacia allá, sumar por fila o sumar por columna, lo que nosotros siempre vamos a estar estableciendo es un eje en donde vamos a estar sumando las operaciones. ¿Ya? Por eso es importante este parámetro y que lo veamos desde ya. ¿Ya? Entonces, pregunta cuál es la unidad más básica de los data frames, y como me pasé, no vamos a hacer que sean preguntas, sino que vamos a ver directamente estas cosas. ¿Ya? Como todas las cosas, siempre hay, estos data frames son en general como sistemas grandes pues, que están compuestos y en verdad no son realmente la base del funcionamiento de pandas, sino que son los objetos de tipo series, ¿ya? ¿Qué es una serie? Muy sencillo. Una serie es simplemente un arreglo, ¿ya? Que además del arreglo tiene un índice asociado. Entonces, fíjense que tenemos el arreglo de 1, 9, 7, menos 5, 3, 10. Y esto, al momento de convertirlo o de inicializar una serie con esto, a través de esta cosa de acá, lo que vamos a tener es los datos que nosotros inicializamos y además un índice asociado a cada uno de estos. ¿Ya? Muy parecido, en verdad, con lo que hace NumPy. ¿Ya? Y uno podría decir, bueno, ¿para qué tenemos esto si podemos tener NumPy? Y en general es porque estos realmente son los contenedores de las columnas que nosotros tenemos acá. Entonces, finalmente, cada una de las columnas es una serie en particular de pandas, ¿ya? Y por eso es importante también entender el funcionamiento de las series. En este caso, además, entregamos un parámetro adicional que se llama name, ¿ya? Y lo único que hace esto es darle un nombre, ¿ya? Como dijimos que una columna podía ser la calidad del agua, en ese caso, la serie que contiene los datos va a ser la serie nombrada Water Quality, ¿ya? Entonces, esa es la idea principal de esto, de las series. Finalmente es el contenedor ¿ya? De un arreglo con un índice y además es la base de cada uno de los data frames. ¿Ya? ¿Se entiende hasta esta parte? Ya, perfecto, todo bien. Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿las series tienen algo que ver con la fila? Como, si son como Ah, columnas, quizás también son filas. con la fila, ¿así? ¿Mm? Mira, en general, cada serie va a ser como la representación mental de una columna, ¿ya? Entonces, como es una columna, cada uno de estos elementos va a ser un elemento de una fila.
Entonces imagínate que esto realmente es solamente una columna y entonces los índices van a representar cada una de las filas del data frame. ¿Ya? Es como esa la idea. No es como que yo también represente esto como filas. O sea, digo, perdón, como serie. Esto no es una serie, lo que es serie es lo que van bajando así. ¿Ya? Solamente para una columna. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, dentro de las series hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, podemos acceder a los valores de la serie y en general también a los valores de un data frame a través del atributo .values. ¿Qué es lo que nos retorna values? Nos retorna los valores en un arreglo de NumPy. Vamos a hacer este mismo ejemplo, vamos a retroceder un poquito. Ya, entonces vamos a hacer esta cosa acá arriba. Entonces vamos a tener df.values. Y fíjense que aquí me retorna un arreglo de NumPy con los valores del data frame. Y obviamente aquí hay tipos de datos mezclados porque tampoco se respeta mucho lo que se hace en NumPy. ¿Ya? De hecho, sí, podemos hacer .shape y ahí tenemos la misma, la cantidad de elementos tanto por fila por columna. ¿Ya? Entonces con values podemos acceder al arreglo que hay por dentro. Con index podemos acceder al índice, a este índice que está acá. dtype nos dice el tipo, y ahora sí va a funcionar, nos dice el tipo de la serie, de los valores que hay dentro de la serie. .name nos dice el nombre de la serie, el nombre de la columna que yo estoy viendo. Y shape me dice la cantidad de elementos que tengo en la serie. Ya como tengo solamente un elemento, me dice 6 y coma y no hay nada más. O sea, es decir, tengo solamente una columna con 6 elementos. ¿Ya? Entonces podemos, y aquí vamos a empezar con el tema de los indexados. En el chat me dicen algo. Dice, las series tienen que ser de un solo tipo de dato. En general sí, porque tú estás trabajando también con, o sea, recuerda que por debajo tú estás trabajando con NumPy. ¿Ya? Y en el momento que las series dejan de tener, por ejemplo, solo enteros, lo que va a pasar es que después tú vas a tener, o sea, por ejemplo tú agregas un string, lo que va a hacer es que lo va a tratar como objeto. ¿Ya? O sea, es decir, todas las cosas van a ser de tipo objeto y va a ser un poquito menos eficiente el tema del tratado de los datos. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, podemos acceder a cualquier elemento de una serie usando los mismos principios que habíamos visto en NumPy, ya los mismos indexados. Entonces, fíjense que aquí, si yo accedo a serie de 0, lo que me va a traer es 1. ¿Ya? Vamos a ver acá la serie. Como el índice 0 contiene un 1, entonces me va a traer simplemente este 1 que está acá. Puedo hacer slice también. Puedo llevar estas tajadas y sacar una tajadita de la serie completa. En este caso voy a sacar solamente el primer elemento, ya con este slice que va desde el 0 hasta el 1 sin incluir el 1. Y lo que me va a traer es una subserie de esta serie, es decir, una nueva serie con este elemento. Y además vamos a tener acá esta cosa, solamente un elemento de la serie que es este de acá. Y en el caso de sacar un slice un poquito más grande, este de 3 elementos, perdón, de 4 elementos que va desde el 0 hasta el 3, lo que vemos acá es esta cosa que vemos acá. Los 4 primeros elementos de nuestra serie. Además, fíjense que se conserva el nombre y además imprime el tipo de dato. Cuando nosotros sacamos solamente un elemento en la serie, lo que nos está dando realmente es ese elemento y no una subserie. ¿Ya? En estos dos subseries, en este solamente el elemento. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? Perfecto. Ya, entonces, hay una cosa bien interesante y se puede hacer tanto con el data frame como con las series y es cambiar el índice. Ya los índices no necesariamente van a tener que ser números, sino que ahora también pueden ser strings o otro tipo de objetos. Entonces, fíjense que acá lo que hago es, al asignarle algo a serie.index, en este caso un arreglo de letras, lo que yo estoy haciendo realmente es reemplazar estos índices que tenía acá, numéricos, por ahora unos índices que van a ser realmente strings. ¿Ya? Y esto es un poquito más poderoso porque imagínense qué se podría hacer en nuestro data frame original, que es el que estamos viendo acá. ¿Qué podría asignar yo como índice? ¿Se les ocurre? ¿Países? Claro, los países. Y ahora realmente lo que podría hacer es buscar no por números, sino que buscar por países. Gracias. ¿Ya? Entonces eso es también súper interesante y una cosa que obviamente no tiene... ya, entonces hagamos esto, después vamos a indexar. Fíjense que ahora ya no voy a poder recoger por número, ya, después van a ver que también sí se puede hacer, sino que ahora voy a buscar por índice y fíjense que para el elemento que está en A, en el índice A, está el 1, ¿cierto? Entonces yo cuando hago un indexado del elemento A me retorna simplemente el 1.
En el caso de tener más de un elemento, yo puedo entregarle un arreglo de letras y lo que me va a traer van a ser los elementos A, B y F, que es lo que estamos viendo en esta parte de acá. ¿Ya? Y también puedo usar indexadores con el número, sí, se puede seguir usando la misma, también la misma funcionalidad, pero yo no lo recomiendo porque en el momento que ustedes ya cambiaron el tipo de dato del índice, ya en este caso ya deberían seguir usando eso y no tratar de usar esta otra cosa de acá. ¿Ya? O en el caso que lo ocupen, tengan mucho cuidado porque puede dar a confusión. Ya, por último, las series también permiten reemplazar sus valores. Ya, los arreglos de NumPy también se pueden cambiar los valores que están adentro. No se pueden agrandar, no se pueden achicar, pero se pueden cambiar los valores internos que tiene cada uno de los índices. En este caso vamos a cambiar el valor de la serie, o sea, perdón, el valor de A y vamos a poner 9.999. Fíjense lo que pasa, yo asigné el valor de ahora de A 9.999. Y en el caso de cambiar F a -1 también va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, fíjense aquí, ya estoy mutando los datos que están dentro de mi data frame, y en este caso, los data frames son mucho más flexibles que NumPy como para poder aceptar modificaciones o mutaciones. ¿Ya? Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de las series. ¿Dudas con esto? Profe, ¿Sí? Pandas por dentro está como diccionario y cosas como más simples del Python. Perdón, no sé si se me cortó a mí, se te cortó a ti, pero justo se me fue la parte fundamental de la pregunta que me estabas haciendo. Es que Pandas está por dentro extendiendo diccionarios o como cosas más básicas de Python. Ya, sí, lo que hace realmente es trabajar sobre NumPy. Está construido totalmente sobre NumPy. Ya. ¿Ya? Entonces, como NumPy hace las operaciones más eficientes, uno esperaría que también Pandas haga lo mismo. Eh, Ahora, dentro de la ingesta de datos que tiene Pandas, tú también puedes, por ejemplo, pasarle una lista con diccionario y Pandas los va a procesar sin mayores problemas. ¿Ya? Como que en verdad Pandas es tan flexible y puede aceptar una montonera de cosas de entrada y te va a armar de todas maneras el data frame en la salida. ¿Ya? Pero Ya. eso. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, perfecto, sigamos. Ya, vamos a estar haciendo constantemente este df.get para sacar los 5 elementos principales que tenemos en nuestro data frame, como para ir viendo más o menos y recordando lo que teníamos. Entonces, recordemos un poquito qué es lo que teníamos, y aquí tenemos nuestro país, y tenemos, o sea, los países, digo, y acá en estas columnas son los indicadores con los que se supone que deberíamos estar trabajando. Ya, entonces, vamos a seleccionar una serie en específico. ¿Ya? Y aquí vamos a complejizar un poco porque ahora los indexadores no van a ser sobre la serie, sino que va a ser sobre un data frame. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Es relativamente sencillo, muy parecido a lo que habíamos estado haciendo antes. O sea, a nuestro data frame le vamos a pasar un indexador y a ese indexador le vamos a dar el nombre de una columna así de este estilo. ¿Ya? Y esto lo vamos a asignar a esta variable de acá. Entonces va a ser countries igual a df de country. ¿Ya? Es decir, vamos a pedir esta columna que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que me retornó, cuando uno retorna solamente una columna, lo que retorna realmente es una serie y es la serie que compone esa columna en particular, el data frame. Claro, ahora countries, ahora lo que nosotros tenemos acá, ya, pongamos un type de countries para ver el tipo. ¿Ya? Fíjate que lo que está imprimiendo acá en este caso es series. O sea, es decir, cada vez que saca uno independientemente una sola serie, entonces tenemos, o sea, digo, una sola columna va a pasar solamente una serie. Ya, ok. Entonces, fíjese, aquí tenemos todos los países y además lo tenemos asociado a un índice en particular, que es más o menos la misma cosa que habíamos visto arriba. ¿Ya? Y después podemos hacer de nuevo un indexado sobre nuestra serie. En este caso, cuando sacamos el quinto elemento que está en índice 4, nos va a dar el mejor país de Chile. ¿Ya? Entonces, vamos ahora al tema de los indexados. Y ahora un poquito más complejo. ¿Ya? Vamos a recordar de nuevo qué es lo que tenemos y decir un poco respecto al indexado. A veces nos gustaría sacar valores súper específicos, como es el caso de la imagen que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense la imagen, imagínense que son los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la polución del agua, este es del aire, este es el nivel educacional y este, qué sé yo,
es la cantidad, la felicidad, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos los países. Entonces, a veces yo lo que quiero hacer realmente es obtener ciertos datos específicos de todo el data frame en general. En este caso, por ejemplo, aquí está Chile y quiero obtener la polución del aire y quiero compararlo solamente con la felicidad. Entonces quiero sacar esto y este dato en particular, y aquí, por ejemplo, está México y quiero hacer exactamente lo mismo. Y a partir de este indexado, ya, o sea, hasta a partir de esta selección de tantos filas como columnas, quiero realmente ahora armar un data frame nuevo con solamente esos datos. Esa es la idea general del indexado en data frames y es tremendamente poderoso, ¿ya? Porque finalmente después nos va a permitir hacer consultas mucho más, consultas en el sentido de filtrar datos de forma mucho más específica. Recordamos lo que tenemos entonces, nuestro data frame, ¿ya? País y todas las otras indicadores, y vamos a ver primero cómo seleccionar columnas en particular. Habíamos visto que a través de este de acá, este selector de acá, podemos seleccionar una serie en particular, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos ahora, no sé, esta variable acá, Housing Expenditure, ¿ya? Y ejecutamos esto, fíjense que me va a decir key error que no se encontró esta cosa, ¿ya? Y esto es probablemente una de las cosas más complicadas de entender de Pandas porque una funcionalidad está como mucho más fuera de lo que realmente uno ocupa como gente. ¿Ya? Entonces nos dice error, no podemos hacer eso. ¿Y cómo se hace realmente? Para sacar más de una columna, lo que se hace es entregar un arreglo de columnas, ¿ya? Entonces, para seleccionar más de una columna, lo que tenemos que hacer es simplemente esto, entregarle este arreglo al indexador que está por fuera. Entonces, si ejecutamos esto sobre nuestro data frame, fíjense que lo que nos va a retornar va a ser el país y además nos va a retornar la calidad del agua asociada al país. ¿Sencillo? Sí, relativamente sencillo. ¿Ya? Aquí entonces podemos seleccionar estas dos columnas sin mayores problemas. Ya, Estefano pregunta, ¿cómo sabe Pandas que le estaba pidiendo las columnas y no índices de las filas? Ya, muy buena pregunta. Eso, vamos a ir un poquito más adelante a ver eso. En verdad, es inferencia de qué es lo que a uno le está pasando aquí. Pero esta inferencia no es muy buena y por eso hay que, o sea, es muy buena, pero aún así siempre se queda corto y después hay métodos específicos en donde uno le especifica qué filas, qué columnas quiere pasar, ¿ya? Entonces, en este caso está como solamente infiriendo que esto eran filas, y que o sea, columnas, y que por suerte podemos sacar. ¿Ya? Entonces, para seleccionar filas en particular, ¿ya? Podemos hacer también estos mismos slices, ¿sí, cierto? ¿Ya? Y aquí venía tu pregunta también, Estefan. ¿Ya? En este caso de acá, si hacemos un slice, una tajada desde el 0 hasta el 5, lo que obtenemos son estos 5 primeras observaciones con todas las filas. Y ahora pregunta, ¿cómo mezclamos filas y columnas en particular? Si nosotros queremos sacar alguna cosa en particular, un intento podría ser este, ¿cierto? Primero sacamos las 5 primeras filas, perdón, y después sacamos las columnas de esta fila. ¿Ya? Pero esto no, pregunto, ¿será buena idea? Y ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes con este método? Y recuerden cómo se hacía en NumPy. Yo creo que es un poco, o sea, es más lento que ponerlo dentro del mismo paréntesis todo, creo yo, porque hace como dos operaciones. Claro, claro, esa es la implicancia más grande de todo, ¿ah? Que hace dos operaciones. Si tú estás trabajando con 1 giga, 3 gigas de memoria RAM y quieres seleccionar datos, primero va a hacer la selección sobre este indexador y después sobre este otro indexador. Entonces, claro, no es una buena idea hacerlo directamente, ¿ya? Así que muy buena tu contribución. ¿Ya? Y Kevin pregunta aquí, ¿es feo? Y sí, también, esa es la práctica. Tampoco nos gustaría hacer indexador sobre indexador, después sobre otro indexador más. No, la idea es que eso no pase. Entonces lo que hacemos es usar dos indexadores, dos tipos de indexador principales, uno que se llama loc y el otro que se llama iloc, ¿ya? Loc lo que hace es indexar por etiquetas, o sea, es decir, yo en este caso de acá le puedo pasar una cantidad determinada de filas y además le paso una cantidad de columnas señaladas en un arreglo que es como la cosa que tenemos acá. Y entonces esto lo que hace en el momento de ejecutarse es exactamente lo que hicimos arriba, pero de forma mucho más eficiente porque se hace solamente en una operación. En este caso van a ejecutar dos operaciones por separado. ¿Ya? Entonces fíjense exactamente lo mismo, pero este se ve mucho más ordenado. ¿Ya? Fíjense, se ve más clarito abajo. O yo por lo menos lo veo claro. ¿Ya? Vamos a entonces
hacer una especie de truco. ¿Se acuerdan que en el momento que nosotros hicimos series, ¿ya? Y nosotros pusimos un índice personalizado de la serie, lo que hicimos realmente fue reemplazar el índice de la serie. En este caso, nosotros también podemos hacer un reemplazo del índice del data frame, ¿ya? Y podemos dejar el índice como el país, como había bien dicho un compañero hace poco, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora el índice contiene, ¿qué cosa? Contiene realmente a los países. Y ahora me gustaría también hacer un indexado por países, ¿cierto? Nos gustaría darle una cierta cantidad de países, por ejemplo, Chile, Brasil y México, y que me retorne todas las columnas, ¿ya? O mejor que todas las columnas, también mezclamos un poco. Que nos retorne solamente la calidad del agua y la calidad del aire. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y aquí empezamos a mezclar un poquito más los indexadores. Fíjense que en este indexador de filas, lo que estamos pasando va a ser que busque Chile, busque Brasil y México, que está un poquito más arriba, y aquí que busque las columnas. ¿Dónde está la otra? Ya, aquí está, por ejemplo, Life Satisfaction, que es lo que tenemos aquí. Ya, y fíjense que ahí súper simple y de forma muy limpia lo que hicimos realmente fue seleccionar algunos países y además de algunos de esos países también seleccionamos algunas columnas en particular. ¿Ya? Y volviendo arriba de la imagen que teníamos acá, es realmente lo que queríamos lograr, ¿cierto? Seleccionar así como puntos específicos de nuestro data frame y generar un data frame nuevo a partir de eso. ¿Ya? Así que vamos relativamente bien. Estefano, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, ahora que le cambió los índices a los nombres de los países, ¿ya no me funcionaría ponerle de 0 2 puntos al 5 para buscar las primeras 5 filas, por ejemplo? Es buena pregunta, no sabría respondértelo, podríamos verlo de hecho ahora mismo. Sí, sí funcionó. Entonces podemos decir que sigue teniendo la funcionalidad de indexar así. Ya, Ahora ok. con lock me parece que no debería funcionar. A ver. Claro, aquí dice que lock no entiende porque lock estaba esperando una etiqueta para esto. En verdad no nos entregó la etiqueta que estaba buscando. Ya, ¿Ya? ok. Ya, aquí en el chat, que me está preguntando si retorna un data frame o una serie, esto. En general, siempre el log va a retornar un data frame, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo le pusiera esto nomás, aquí, perdón, le pasé un argumento más. Aquí me está retornando una serie, ¿ya? En general funciona igual que como funciona los slices, ¿ya? Cuando uno tiene un slice, ¿qué es lo que pasa? Retorna un slice, por ejemplo, de esto, va a retornar, un data frame, y en cambio cuando uno tiene solamente una variable, va a retornar entonces la serie en particular y no un data frame como tal, ¿ya? Claro, buena pregunta. De hecho, ese es el método. Si tú quieres siempre que te retorne data frames, tú lo que tienes que hacer es entregar las cosas como corchetes. ¿Ya? Y en este caso, si tú entregaste como corchete, te va a entregar directamente el data frame que estás viendo acá. ¿Ya? Entonces, finalmente es eso. Es como la misma idea de los slices. ¿Ya? Ok. Ahora, indexador por índices. Vamos a pasar ya del anterior y ahora vamos a hacer un indexado por índice. Y este es un poquito más fome porque en verdad lo que hace es simplemente tratar todo como índice, ¿no? Ya, fíjense aquí, sacamos la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 5. Y esto es como un poquito complicado trabajar en el sentido de que uno pierde la idea de las columnas y de las filas, qué sé yo. Ya el mismo caso, por ejemplo, para sacar aquí, no sé, la 10, 11 y 12. Entonces fíjense que ahí sacamos Francia, Alemania y Grecia, y aquí sacamos estas columnas que teníamos acá. ¿Ya? Entonces se puede hacer tanto por índices como también por etiquetas, que son estas cosas que tenemos acá. ¿Ya? Aquí también estaba la pregunta que me habías hecho recién, Kevin. ¿Qué utilidad tiene seleccionar solamente... no, perdón, esta es otra pregunta. ¿Qué utilidad tiene seleccionar solamente las cosas por enteros? ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo que es un poquito rebuscado también, como para que avancemos, porque igual creo que estamos medios complicados con el tiempo, como siempre. Y lo que tenemos acá es generamos un arreglo con con los pares. Entonces empezamos desde el índice 0 hasta el índice 40, y lo que vamos a hacer es saltar de 2 en 2. Entonces, si nosotros por algún motivo que yo no se me ocurre en este momento, quisiera hacer
usan una selección de solamente los países pares, entonces yo puedo pasarle este arreglo con los pares, y lo que me traería, perdón, realmente serían, entonces, este data frame solamente con los elementos pares. Ya puede ser un ejemplo un poquito más entretenido, quizás podría sacar elementos aleatorios, y aquí podría haber generado un arreglo aleatorio, pero eso también lo podemos hacer con sample, entonces tampoco tiene tanta utilidad. Hay algunos casos en el que hay que usar obligatoriamente iloc, ¿ya? Y quizás se van a encontrar ustedes, en este momento no sé si hay un ejemplo fácil para verlo, así que ustedes en el momento que estén ejecutando esto van a encontrárselo y van a decir, qué bueno que también que se puede usar por índice y no necesariamente por etiquetas. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿dudas con esto? ¿No? Ya, todo bien. Entonces, sigamos. Hay una funcionalidad interesante también en esta cosa de lock y también en iloc, que son las máscaras, ¿ya? Las máscaras, como ustedes imaginan una máscara, imagínense que ustedes tienen esta típica máscara de estos doctores de la peste que tenía una nariz larga, así, y tapado por todos lados para que no se enfermaran, no sé. Entonces imagínense ustedes que realmente lo que hacen las máscaras es dejar pasar un poquito de la imagen de la cara y el resto taparla, camuflarla, ¿ya? Esto es como la misma idea, pero en estilo del data frame. O sea, es decir, vamos a dejar pasar una cierta cantidad de filas, ¿ya? Y el resto las vamos a filtrar y las vamos a desechar y eliminarlas de nuestro data frame, ¿ya? Y esto va a tener consecuencias súper simpáticas un poquito más adelante. Entonces, fíjense, nuestro data frame tiene 41 elementos originalmente, y lo que vamos a hacer una selección booleana, ¿ya? Con eso vamos a definir la máscara, con eso vamos a definir quién puede quedarse y quién se puede ir de nuestro data frame. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejecutamos esto, fíjense que genero un false por cada uno de los elementos, por cada uno de los países, y yo quiero dejar ahora después solamente dos países. Quiero dejar el primer país y el último país. Por eso entonces reemplazo el primer valor por 0 y el último valor, que es este que está acá, por true, perdón. Era el primer valor por true y el último valor por true. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Después yo puedo hacer como que ejecutar esta máscara sobre el data frame y pasárselo a la zona de índices. Y fíjense que los índices ahora van a tener esta cosa como true y después todo false y después true. Y lo que voy a decir realmente es que me pasen todos los elementos que están marcados como true y el resto los descarto. Entonces, ejecutemos esto. Y fíjense que lo que tenemos acá es que nos pasó el primer y el último país de nuestra selección. ¿Ya? Entonces, esa es la idea con las máscaras booleanas. ¿Ya? Y aquí viene como el punto, hay mucha gente que ha ocupado pandas. Yo cuando empecé a usar pandas y me decía que se podían filtrar los datos por esto otro, yo entendía muy bien qué es lo que realmente estaba pasando con esto. O sea, es complicado entender cómo yo generé un arreglo como súper extraño, que nadie me dijo para qué funcionaba, y después le pasaba esto, hacía un log y pum, y se filtraba la cosa. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Y la idea de esto es que finalmente este arreglo que ustedes tienen acá, y para responder esta pregunta, porque es interesante esta funcionalidad, es que este arreglo les represente alguna condición interesante para ustedes. O sea, por ejemplo, aquí pueden preguntar, entrégame todos los países que la calidad del agua sea mayor que 93 o menor que 93, ¿ya? Y en este caso, vamos a adelantarnos un poco, fíjense que tenemos Water Quality, ¿ya? Y nosotros podemos hacer comparaciones acá. Entonces, fíjense que aquí le podemos poner mayor que 80. ¿Ya? Y fíjense que qué es lo que entrega. Entrega un arreglo con estas cosas de este estilo. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que Australia tiene una calidad de vida, o sea, pero calidad de agua mayor que 80, y Chile y Colombia, qué triste, ¿ya? No tienen esa condición. Entonces, lo interesante es que ahora yo puedo usar esto para filtrar mi data. ¿Y cómo lo hago? Súper simple con log. Log, entrego este parámetro y después entrego que me pase, por ejemplo, toda la fila. ¿Ya? Eso se hace con el top. Y fíjense que aquí me pasó solamente los países que tienen calidad de agua mayor que 80, que son 27, sin contar este que es el promedio. Entonces serían 26. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se filtra? ¿Cómo se filtra a través de condiciones? ¿Sí? Ya, perfecto, todo bien. Entonces, esa es la gracia de por qué es interesante esta funcionalidad, ¿ya? O sea,
nosotros a partir de este arreglo de booleanos, lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de las filas o alguna de las columnas, y eso va a ser tremendamente poderoso en cualquiera de sus proyectos en donde estén ocupando pandas, ¿ya? Ya, qué bueno, aquí había me dice que muy útil, que fantástico que lo encontré útil, ¿ya? Para el compañero que había preguntado por el tema de si era una de las cosas de NumPy que se podía hacer acá, por ejemplo, en NumPy no, ya, esto igual se puede hacer en NumPy, ya, no es tan único de esto, yo creo que la idea original de esto era en NumPy y después se trasladó para acá. Pero aquí yo siento que es un poquito más sencillo y un poquito más visual, sobre todo pensando en que hay una representación visual de los datos como tabla, ¿ya? Entonces, ahí también de nuevo tienes que evaluar si eliges entre NumPy y Pandas. Ya, vamos a ver algunas funcionalidades un poquito más específicas. Por ejemplo, vamos a ver cómo se ordenan los valores. En este caso, vamos a sacar de nuevo el tema de la calidad ambiental, la polución del aire y la satisfacción con respecto a la calidad del agua. Ya, entonces tenemos aquí y 5 elementos nuevos. Sacamos estos 5, Sudáfrica, España, no, sacamos todos, perdón, y estamos viendo solamente 5 ejemplos. ¿Ya? En general, cualquier aplicación, nota interesante, cualquier aplicación, cualquier método que nosotros ejecutemos sobre un data frame va a generar un data frame nuevo, con una copia de los datos que teníamos anteriormente. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay un parámetro que es inPlace que les permite mutar el data frame que tienen y cambiar los datos dentro de eso. Pero yo no lo recomiendo mucho porque muta el data frame original. Ya, y eso es un problema. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora con este ejemplo de acá, que es solamente estas dos columnas que tenemos acá, y podríamos incluso sacar el porque no lo necesitamos. Tenemos solamente estas dos cosas, ¿ya? Y entonces ordenemos por calidad de agua, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos este método .sortValues, le damos el nombre de la variable, y además le podemos decir que sea ascendente o descendente. Ya, y en este caso, fíjense que como es ascendente, tenemos ya ordenado por esta variable que nosotros tenemos acá. Ya, si queremos darle un segundo nivel de orden, entonces también podemos no solamente pasarle una columna, sino que además podemos pasarle la otra columna directamente. Entonces, fíjense que acá esto está desordenado, por ejemplo, habían dos que tenían el mismo puntaje y estaban al revés. Ya, claro, aquí está. Sudáfrica está con 22 y Israel está con 21. Y si nos gustaría que estuvieran, además de ordenados por esta columna y además por esta, entonces ahí en ese caso le pasamos las dos columnas que son las que vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos sort values y le pasamos estas dos columnas y además le decimos que ordene de forma ascendente. Ya, y fíjense que ahora Sudáfrica y Israel sí están en la posición correcta, 67, 67, y en este caso 21 y 22. Entonces, uno después le puede pasar las columnas que ustedes quieran acá, le pueden pasar todas las columnas de data frame si ustedes necesitan, y no va a haber ningún problema con eso. ¿Ya? Así que eso con el tema del ordenamiento. Ya, ¿se entiende hasta esta parte? Las operaciones básicas de los data frames, las series y todo en general. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya, ok, sigamos entonces. Ya, todo claro. Ya, muchas gracias. Visualizaciones, vamos a tener obviamente una clase de visualizaciones especializada en esto, pero quiero que vean que hay paquetes y librerías que permiten de forma súper sencilla preparar visualizaciones sobre los datos que se están trabajando. Ya, entonces recordemos que teníamos nuestro data frame, ahora subdata frame, ya, con la calidad ambiental que tenía tanto calidad del agua como también polución del aire. ¿Ya? Entonces, comúnmente se utiliza esta cosa, Pandas, perdón, trae un módulo .plot que en verdad es súper simpático porque permite graficar las cosas de forma muy sencilla. Ya, entonces aquí ponemos .plot, no sé qué pasará acá. Ya, aquí fíjense que con este comando tan sencillo como esto se generó un gráfico de forma así prácticamente automática. Pero estos gráficos en realidad no son muy bonitos, a mí no me gustan mucho. De hecho, por los que yo apuesto, y ahí por los que me dijeron que el semestre pasado estaba comprado por esta empresa, en que lamentablemente no me han pasado ni un peso, es Plotly, ¿ya? Entonces,
la idea de Plotly es ser un motor gráfico para generar, obviamente, gráficos, pero que al mismo tiempo nosotros podamos interactuar con esta cosa, ¿ya? Yo lo recomiendo mucho y tiene este módulo Plotly.express, perdón, para poder interactuar de forma muy rápida con nuestro data frame que tenemos acá. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, un gráfico de barras de nuestro subdata frame y además que solamente se grafique la calidad del agua, fíjense que aquí podemos pasarle plotly.var, entregamos el data frame, la columna del eje X, la columna del eje Y y el color con el cual queremos que se grafique. Entonces, ejecutamos esto y ¡pum! Funciona. ¿Cuál será el error que está pasando aquí? Ah, ya, todo. Ya. Ya, aquí vamos a incluir de nuevo country, ¿ya? Por eso estaba marcado ahí. Podría haberlo sacado. Ya, está country entonces. ¿O no? No. Un poquito más. Aquí era. Ya se podría haber arreglado también de otra forma, pero por aquí no modifiquemos tanto el código acá abajo. Entonces, ahora sí. No, parece que no. En el chat me están escribiendo algo. Campaña para que Plotly auspicie el curso, claro. Ojalá, pero parece que no, que no estamos en eso. Ya, ya. Vamos a hacer esto. Ya, todo bien. Ya, fíjense que un comando y que también les puede ser de repente utilidad es reset index. Fíjense que reset index lo que hizo fue sacarme el índice que yo había fijado de filas, que en este caso era el país, y lo que hace ahora es convertirlo nuevamente en una columna que está acá, que es la que estamos viendo aquí. Entonces ahora sí va a encontrar va a encontrar la columna y vamos a poder generar el código. Ya, entonces fíjense, así, con simplemente estas 4 líneas de código generamos un gráfico de este estilo súper complejo y además fíjense que es interactivo en el sentido que ustedes pueden pasar, por ejemplo, pueden pasar el mouse por encima y les va a estar indicando los valores de cada una de las barras. ¿Ya? Obviamente también se puede exportar, ustedes lo pueden bajar como imágenes y hacer un par de otras operaciones más, también bien simpáticas. ¿Ya? Si ustedes quisieran, por ejemplo, que estuviera ordenado esto, entonces le ponen sort values después, acá, y le ponen water quality. Esto es muy común, ¿eh? Siempre se entiende a empezar a anidar operaciones o como a encadenar operaciones, ¿ya? Y ya me equivoqué aquí, era con un Q minúscula. Ya se empiezan a encadenar operaciones y fíjense que ahora el data frame que le estamos pasando realmente está ordenado por esta variable que está acá, o sea, de forma ascendente. Y es lo mismo que habíamos visto antes, ordenamos por water quality y ahora tenemos este gráfico que acabamos de generar acá que verdaderamente se ve bien bonito. Ya, entonces, bien interesante Plotly, vamos a verlo en un par de clases más, a más detalle, ya, pero lo que quiero que se queden en esta clase con esto de Plotly es que tiene una muy buena integración con los data frames y además del hecho de que es interactivo le da como un valor un poquito más alto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Todo bien. Ya, perfecto. Vamos a estar ya viendo las últimas cosas porque ya parece que estamos pasando con la hora. Hay unas operaciones bien interesantes, por ejemplo, describe, ya un método de un data frame, que lo que hace es hacer toda esta pega que uno no quiere hacer nunca, sacar toda esta estadística descriptiva, el promedio, media, o sea, digo, de depresión estándar, los cuartiles, qué sé yo, el máximo, el mínimo. Eso lo hace de forma automática, describe, ¿ya? Sobre todas las variables numéricas. Entonces, fíjense acá que lo que tenemos realmente es todos los datos que podríamos necesitar para hacer una descripción de nuestros datos. Y esto es bastante potente. O sea, fíjense que solamente con un comando pudimos prácticamente resumir todo nuestro data frame. ¿Ya? Podemos contar valores. Ya en este caso, este tema de contar valores es un poquito más específico porque se hace solamente sobre una serie en particular. ¿Ya? En este caso de acá, vamos a ver. Ya, entonces aquí seleccionamos esta serie Air Quality, o sea, Air Pollution, ¿ya? Entonces fíjense ahí, nuestra serie finalmente tiene country, que es el índice, y además tiene el valor, ¿ya? Nosotros podemos hacer un conteo de cuántas veces se repite Vector.
cuántas veces se repite 21 y cuántas veces se repite 7. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, seleccionamos la serie y ejecutamos este método value counts. ¿Ya? Este método lo que hace es hacer el conteo sobre nuestra serie. ¿Ya? Y fíjense que ahora 14 aparece 5 veces, 16 aparece 4 veces y así sucesivamente. Y por último, sort values lo que hace es ordenarlos, en este caso como venían de forma descendente, ahora lo queremos de forma ascendente y debería... está igual. Claro, aquí debería ser pronto, para que quedara de forma ascendente. ¿Ya? Entonces con value counts lo que hace finalmente es finalmente contar cuántos elementos se repiten en una serie en particular. ¿Ya? Así que es una herramienta muy, muy, muy poderosa y que de seguro lo van a tener que ocupar en algún momento. Ya, este tema de los rankings lo vamos a dejar para otra clase porque estamos un poquito apurados con el tiempo. El tema de asignación de nuevas columnas también. Estas operaciones aritméticas y lógicas, fíjense que es muy, muy, muy sencillo en el sentido de lo que lo único que se hace es exactamente lo mismo que se hacía en NumPy, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, pueden sumar 10 a esto, a este Air Pollution, que es el que tenemos acá. Entonces, si ustedes después suman 10, a cada elemento van a sumar 10. Si multiplican por 10, si elevan al cuadrado, si dividen, lo que ustedes ya saben hacer, ¿ya? También se puede hacer el tema de las operaciones comparativas, que en este caso, acuérdense que nos permitían filtrar usando log. Ya en este caso vamos a filtrar todos los países que tienen polución mayor que 10. Ya, adivinen quién está por aquí. ¿Ya? Y fíjense que es lo que nosotros tenemos finalmente es esto de acá. ¿Ya? A ver. Ya, acá, sí. Y por último, con el tema de las consultas podemos hacer cosas bastante, bastante interesantes, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, ver cuáles son los países que tienen mejor promedio respecto a la calidad del agua, mejor que el promedio del data frame completo, y ustedes pueden ejecutar un poquito más adelante esto por el tema de los tiempos, porque quiero llegar a la parte final, que la parte que a todos les gusta esto, ¿ya? Entonces, una forma de hacerlo es, como ya habíamos dicho, con log generamos una consulta, que es finalmente esta cosa que nos dice si es false o true, ¿ya? Aquí fíjense que se genera la serie con los filtros y por último nosotros podemos hacer este punto log acá, para que mejor nos acostumbremos siempre a usar log, y ahí nos pasa solamente entonces todos los países que la calidad de agua es mejor que la del promedio. ¿Y cómo sacamos la calidad del promedio? Es porque este data frame de acá acuérdense, tiene este valor de acá, OSD igual total, en el que tiene los valores promedios de cada uno de los indicadores. En este caso, el valor promedio, por ejemplo, de Water Quality es 81. ¿Ya? Entonces, aquí lo que sacamos, primero sacamos ese valor. ¿Ya? Fíjense que el promedio aquí en este caso es 81. Accedemos a ese elemento a través de punto ítem y con eso pues hacemos la consulta que corresponde. ¿Ya? Entonces después ustedes pueden detallar un poquito más, pero lo que quiero es que finalmente se le quede la idea de que ustedes a través de estos indexadores booleanos pueden hacer una máscara, pueden filtrar y pueden obtener ciertos valores determinados. ¿Ya? Por último, las actividades, y esto es como lo más interesante, y les pregunto antes de graficar siempre, porque les gusta mucho esta parte, es, vamos a hacer distintas comparaciones. Para eso vamos a usar gráficos de dispersión en donde se comparan dos variables y se ponen puntito en cada lugar donde salen las variables. ¿Ya? En este caso, primero que nada, les pregunto, ¿existirá una relación entre la calidad del agua y la calidad del aire? Como que tendrá que ver que un país que no se preocupa de sus aguas, al mismo tiempo no se preocupa también del aire, y viceversa. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una relación o no? Yo creo que sí, ¿Sí? sí. ¿Ya? En el chat me dicen que sí también. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya veamos, pues veamos, ejecutemos esto. Entonces, este gráfico lo que hace finalmente es tomar estas dos variables, fíjense que aquí Air Pollution y Water Quality, ¿ya? Y lo que hace es graficar. Entonces, fíjense, a medida que pareciera que mientras disminuye la calidad del agua, fíjense, hay como una recta, ¿no? Así una recta un poquito imaginaria, aquí también aumenta la polución, o sea, aumenta la polución del aire, que es este eje que está aumentando. Entonces, como que visualmente podríamos decir que sí hay una relación, ¿cierto? Se podría decir más o menos como que existe algo así, ¿no es cierto?
A ver si se ve al revés. No, al revés se ve. No. Ya, entonces podríamos decir que efectivamente hay una relación. Habría que ver quizás algunos estadísticos o calcular una regresión entre medio, ver el R cuadrado de la regresión para ver si qué tal le está el encaje con respecto a la regresión. ¿Ya? Déjenme un segundito, porque en una de esas se puede hacer esto muy fácilmente. Acuérdense que con Help podemos acceder a la documentación de estas cosas, ¿ya? Y la idea es que se pueda graficar una recta pasando por acá. Aquí está Trend Line. Vamos a ver si funciona. ¿Cuál es ese? Oh, qué bueno, increíble. Ya, entonces, pareciera que hay como una relación, ¿cierto? Ahora sí se ve un poquito más clarito. Quizás es como medio, un poco sugestión, pero pareciera que sí, efectivamente hay algo. ¿Ya? De hecho, aquí reporta este R cuadrado y en verdad tampoco es tan bueno, pero de que hay tendencia, pareciera que sí hay tendencia. Entonces, la respuesta es, sí, pareciera que si te preocupas por el aire, también te preocupas por el agua, pero tampoco está tan claro. Ya, aquí hay un conjunto de datos interesantes que ustedes también pueden estudiar. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer para cambiar la columna que estudien es cambiar esta de acá y esta otra de acá, y el gráfico les va a servir tal cual como les sirvió antes, así como de este estilo. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Existirá una relación entre el nivel de satisfacción de vida y los ingresos? Esta es como ya una pregunta un poquito más complicada. ¿Yo gano más plata, soy feliz? O, en otras palabras, traduciéndola más fácilmente, ¿la plata compra la felicidad? Ya, yo creo que sí existe relación, me dicen en el chat. ¿Qué opina el resto del público? ¿Más uno? Yo también. No compra la felicidad, ayuda bastante. Eso es como la canción de los chanchos, yo creo. No sé. Más uno. Ya. Somos todos unos capitalistas. Ya. Entonces, vamos a hacer una cosa que no vimos en la clase, no alcanzamos a ver, pero vamos a poner los países en un nivel de ingreso bajísimo, bajo, medio, alto o muy alto. Ya la idea es que podamos como cuantificar eso. Entonces Australia, por ejemplo, tiene un nivel de ingreso alto, Canadá muy alto y Chile medio. ¿Ya? No es tan bueno, podría ser peor. Ya, y después vamos a ¿Perdón, de graficar. ingreso o satisfacción de vida? Ah, perdón, tienes toda la razón, es satisfacción de vida. Sí, 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 sí. Sí, es satisfacción de vida, gracias. Esa es esta es la calificación de acá. Entonces Chile tiene media satisfacción de vida y Canadá es muy, muy, muy alto. Ya, de hecho, Australia uno pensaría que quizás puede ser un poquito más alta y Bélgica también, pero están por ahí. Ya, entonces aquí ya definitivamente, y la idea de hacer esto también era poner un poquito el tema de los colores, que otro elemento importante de los gráficos también es el color con el cual graficamos las cosas. Entonces fíjense acá, estos cuantiles indican realmente el color, o sea, perdón, la satisfacción de la vida, y por otro lado lo que nos indica acá es la cantidad de plata que gana una familia en general. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, gracias también Diego por señalar eso. Entonces, fíjense acá que pareciera que hay una relación, ¿cierto? Como que hay una recta un poquito invisible que se mueve acá, que en una de esas también lo podemos poner rápido con el mismo comando de oración. Trend line OLS. Ah, claro, y aquí lo hace por cada una de las series. No funciona esto, tendríamos que... Ahí está. Ya, entonces pareciera que hay una especie de relación, ¿cierto? ¿No? Como que a medida que aumenta la satisfacción, también aumenta la cantidad de ingresos por casa. Pero parece que tampoco es tan notoria. O sea, yo esperaría que la recta fuera así hacia arriba, ¿cierto? No, pero aquí en este caso no es tan elevada la relación. Aunque de que hay relación, pareciera que sí, efectivamente, existe esta cosa de la relación. Mucho menos fuerte que la anterior, pero pareciera que sí existe. ¿Ya? De hecho, los que tienen mayor satisfacción tienen ingresos relativamente bajos. Acá, claro, Dinamarca,
Netherlands, Países Bajos. Ahora piensen por qué es esto. Fíjense la variable que estamos graficando acá, también es interesante. Que quizás como el sueldo promedio. No, pero imagínate ¿cuál es la gracia de estos países? ¿Qué es lo que le hacen a los Impuestos. sueldos? Claro, los impuestos. Ah, interesante también saber eso, ¿eh? Entonces, si volvemos a poner los colores, vemos acá que quizás realmente lo que tenemos acá, que esta gente no gana tanto, pero su calidad de vida es espectacular porque el Estado le cobra muchos intereses a los ciudadanos. Y eso puede ser también un factor bien interesante a estudiar. Ya, por otro lado tenemos como acá Estados Unidos, que ganan bastante, pero tampoco son tan felices. ¿Ya? ¿Y dónde está nuestro querido Chilecito? Miren, fíjense que Japón tiene mala calidad de vida y tampoco ganan tanto más que el resto. Aquí está Chile. De hecho, aquí, bueno, aquí ganamos bien poco en verdad, pero pareciera que igual disfrutamos más de la vida que estos otros países que no les gusta tanto como en el caso de acá. ¿Ya? Así que también bien interesante la pregunta. Hay otra que se puede, este es el ajustado después de los impuestos y aquí ya definitivamente, y esta es la relación en donde se puede ver que efectivamente funciona. O sea, es decir, ya después de los impuestos, después de que me cobran impuestos, la cantidad de plata que me queda y todo el cuento, y parece que esto aquí sí se ve una relación un poquito más alta entre estos países. Ya me cobran alto, pero al mismo tiempo soy feliz y me queda también harta plata para poder hacer lo que yo quiera. Ya, jaque mate capitalismo, sí, cierto. Y Chile, ahora sí parece que Chile está como en estos puntos que están acá. Ya, no. No creo que esté por acá. No, sí, debe estar por acá abajo. Quizás aquí hay 3 puntos. Sí, pero no hagan eso. Bueno, así que eso después ustedes pueden echarle un vistazo también a estos gráficos. ¿Ya? Hay uno, por ejemplo, una comparación con respecto a la cantidad de años en educación, y en verdad aquí como que no se ve mucha relación. Y hay otro con respecto también a el tiempo de ocio que tiene cada uno, que yo pensaba que igual iba a tener alguna relación, pero pareciera que no es tan claro tampoco si hay una relación entre mejor calidad de vida y tiempo de ocio. A mí me gustaría que sí, porque no me gusta tampoco trabajar tanto. ¿Ya? Así que eso, entonces ustedes pueden ver después estos gráficos, pueden usar Plotly, cambiar estas variables que salen acá, porque al final estas variables les van a permitir también ver otras relaciones que quizás ustedes pueden encontrar interesantes. ¿Ya? Así que con esto terminamos la clase, la larguísima clase de hoy de pandas.